Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a ver dos configuraciones del amplificador operacional. El primero es el amplificador sumador y luego veremos el amplificador de diferencia. Para esto vamos a determinar las expresiones de voltaje de salida en función de los voltajes de entrada. Para el amplificador sumador tenemos lo siguiente: determina el voltaje de salida en términos de V1, V2 y V3. Aquí tenemos la configuración de un amplificador sumador. Como podemos ver, tenemos V1, V2 y V3 que están conectados a un solo nodo y que ese nodo se conecta a la terminal inversora de nuestro amplificador operacional. Y la conexión positiva de la terminal positiva de nuestro amplificador operacional está conectado a tierra. Entonces, como podemos ver, cada una de estas fuentes generan corriente que se van a conectar a este nodo. Y como sabemos, en lo que es las leyes básicas de un amplificador operacional ideal, o sea, las leyes fundamentales, dice que la corriente por estas terminales, tanto la negativa como la positiva de nuestro amplificador operacional, debe ser cero. Y que el voltaje también entre esas terminales es cero. Entonces, sabiendo esto, las corrientes que entran a este nodo no le queda otro camino que irse por acá. Así que vamos a establecer las corrientes y luego vamos a aplicar lo que es la ley de las corrientes de Kirchhoff. Primero que nada, V1 genera una corriente llamada I1, polariza esta resistencia de esta manera. I2 genera una corriente I2 y polariza nuestra resistencia de esta manera. E I3 que polariza nuestra resistencia de esta manera. Y todos llegan a este nodo y, como sabemos, por acá sale una corriente que va a llamar I, que polariza esta resistencia de esta manera. Bien. Ahora vamos a aplicar entonces lo que es la ley de los voltajes de Kirchhoff. Ley de las corrientes de Kirchhoff, que diga. Y tenemos la siguiente expresión, que I debe ser igual a I1 más I2 más I3. Ahora, aplicando lo que es la ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos a determinar una expresión para cada una de esas corrientes en función del voltaje. Para I, tenemos aquí, ¿verdad? Ya hemos dicho que este voltaje aquí debe ser 0, voy a llamarle 0 aquí. Este voltaje aquí B también debe ser 0. Para I tenemos aquí la siguiente expresión. Sería VA menos este nodo de acá, que sería el voltaje de salida, entre la resistencia llamada RF. Quiere decir que I es igual a menos el voltaje de salida entre la resistencia RF. Vamos con I1. I1 sería V1 menos VA entre R, que eso sería V1 sobre R. Y 2 sería V2 menos VA entre R, que eso sería V2 sobre R. E 3 sería V3 menos VA entre R, que eso sería V3 sobre R. Recuerden que VA es 0 en este caso. Recuerden que VA es 0, ¿no? Bien, entonces vamos a reemplazar cada una de estas expresiones en la ecuación que tenemos acá de la ley de la corriente de Kirchhoff, y nos quedaría la ecuación de la siguiente manera: menos V sal entre RF debe ser igual a I1, pero I1 es V1 sobre R, I2 sería V2 sobre R, más I3, que sería V3 sobre R. Bien, despejando esta ecuación, nos queda que V sal sería menos RF, está dividiendo, pasa multiplicando, factorizando por R, nos queda R, y entre paréntesis nos quedaría V1 más V2 más V3. Y aquí nos queda la ecuación del voltaje de salida en función de V1, V2 y V3, ¿no? Y esto le da para un amplificador sumador. Bien, ahora vamos a determinar la expresión para el voltaje de salida en función de V1 y V2 para un amplificador de diferencia. Como podemos observar, en amplificador de diferencia tenemos que hay un voltaje de entrada en la terminal inversora del amplificador
y otra voltaje de entrada en la terminal no inversora de nuestro amplificador. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a establecer las corrientes. V1 produce una corriente llamada I1 que polariza esta resistencia más y menos. Sabemos que por aquí no fluye la corriente por la terminal inversora, por ende I1 tiene que ir por acá y pasa por esta resistencia, ¿no? Voy a llamarle a esta resistencia R, igual que las otras. Ahora vamos con el voltaje 2. En el voltaje 2 tenemos una corriente llamada I2 por la resistencia más o menos, y tenemos, ¿verdad? Que viene otra corriente por aquí que también se diría I2, sería más y menos. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley del voltaje de Kirchhoff y nos vamos a ir por esta malla y vamos a determinar una expresión de voltaje de salida en función de V1, y luego vamos a determinar el voltaje de salida también en función de V2. Entonces vamos a establecer algunos parámetros. Sabemos que aquí la diferencia de voltaje aquí debe ser 0. Entonces en este nodo voy a llamarle V y a este nodo de aquí voy a llamarle V también, ¿no? Entonces la diferencia de voltaje ahí podemos ver que va a ser 0. V menos V, 0. Bien, entonces vamos con aplicando lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla que viene por aquí. Entonces nos quedaría lo siguiente: menos V1 más I1 por R más I1 por R más el voltaje de salida, y eso es igual a 0. Aquí nos quedaría que el voltaje de salida es igual a V1 menos 2 veces I1 por R, donde podemos encontrar I1. I1, como podemos observar aquí, sería la diferencia de V1 menos V entre R. Entonces aquí nos quedaría V1 menos V sobre R. Reemplazando I1 en nuestra ecuación, nos queda que el voltaje de salida es igual a V1 menos 2 veces V1 menos V sobre R multiplicado por R. Podemos ver que las R se cancelan, entonces nos queda aquí V1 menos 2 veces V1 más 2 veces V. Así que el voltaje de salida sería V1 menos 2 veces V1, nos queda menos V1 más 2 veces V. Bien, como podemos notar, el voltaje de salida aparece V. Necesitamos encontrar una expresión de V que esté en función de V2. Por ende, vamos a analizar entonces esta parte de aquí, ¿verdad? De nuestra configuración. Podemos ver que I1 entra a este nodo y sale por este nodo, ¿no? Recuerden que I2 que diga, I2 no puede pasar por esa terminal porque la corriente por esa terminal es 0. Entonces vamos a aplicar LCK, o sea, la ley de la corriente de Kirchhoff. Ahí podemos decir que I2 debe ser igual, voy a llamarle a esta de aquí, IX, igual a IX. Así que I2, expresando lo que es la ley de Ohm, lo podemos expresar, ¿verdad? Que I2 es, vamos a poner aquí, donde I2 es igual a V2 menos V entre R, y X lo podemos expresar como V sobre R. Okay, podemos ver aquí que IX sería V sobre R. Entonces, reemplazando estas expresiones en I2 e IX, nos quedaría que I2 sería V2 menos V entre R y X sería V sobre R. Como podemos observar, ¿verdad? Aquí las R se cancelan y nos quedaría V2 menos V igual a V. Y despejando V nos queda que 2 veces V es igual a V2. Así que V es igual a V2 entre 2. Ahora tenemos una expresión de V en la cual vamos a reemplazarlo en la ecuación que tenemos acá. Y nos queda que el voltaje de salida sería menos V1 más 2 veces V, pero V es V2
entre 2. Podemos observar que los dos se cancelan y nos queda que el voltaje de salida es menos V1 más V2. Reordenando esta ecuación nos queda que el voltaje de salida sería V2 menos V1. Y aquí hemos demostrado, ¿verdad? La ecuación, ¿verdad? Para el voltaje de salida de un amplificador de diferencia. Sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.